Muy buenas tardes para todos nuestros amigos oyentes. Es la hora de la lección divina. Vamos entonces a meditar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ir buscando este texto evangélico mientras nosotros invocamos al Espíritu Santo. Entonces los invito para que en sus casas busquen en su Biblia el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Mientras tanto, digámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su Santo Espíritu, que nos fortalezca, que nos acompañe, que nunca nos deje solos. Hagámoslo mediante esta canción. Espíritu Santo, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, dile mora en mí. Mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si quebrantas, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de tu amor yo puedo ser. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si me unges con tu fuerza y tu poder, al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Mora en mí. Dejemos que el Espíritu de Dios more en lo más profundo de nuestros corazones y abramos nuestro corazón y nuestra mente para que meditemos juntos esta palabra que el Señor hoy nos regala. Del Santo Evangelio según San Lucas. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes.
Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega al agua adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero, ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a compartir en esta tarde qué nos dice este texto. Los invito para que juntos compartamos esos bellos detalles que tiene este Evangelio de San Lucas. Lo pueden hacer a través del 331-6087 y también a través del 312-279-0170. Les recuerdo el texto de hoy, San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Es una invitación maravillosa que en esta tarde nos hace Jesús a que de la mano de Él seamos pescadores de hombres. Qué bueno es que nosotros en esta tarde nos dispongamos a escuchar al Señor y también nos preguntemos qué sentimos cuando Jesús nos dice que seamos pescadores de hombres. Qué bueno es que hoy descubramos que el Señor nos llama, Él nos llama constantemente. En el Facebook nos escribe Jacqueline Ferreira: La palabra de hoy me dice hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es su voluntad? Cumplir con los mandamientos. Gracias por esta hermosa palabra. Feliz tarde. También está con nosotros Iván Darío Sosa Kirama y nos dice: primero hay que dejar subir a Jesús a la barca de nuestra vida. Me llama la atención que el apóstol Pedro fue obediente. A mí, hermana, lo que me llama la atención es que Pedro le dijo: por tu palabra echaré la red. Y esta semana con el padre Néstor hablábamos de qué tiene su palabra. Su palabra tiene poder, su palabra tiene bendición, su palabra tiene poder para curar, para transformar, para restaurar una vida. Su palabra es maravillosa. Así es, la palabra del Señor es capaz de transformar nuestros corazones. Por eso, cuando Jesús habla, lo hace con autoridad. Al subirse a esta barca, mire las actitudes del maestro. Se sienta, se sube a la barca, igual pide permiso, le dice a Pedro que le preste su barca, a Simón. Le dice que lo aleje un poquito para poder hablarle a la multitud. Le habla con autoridad, se sienta tranquilo y les empieza a enseñar. Después de que ya les ha enseñado, ella es cuando les va a decir a los discípulos: bueno, vamos a pescar, echen las redes. Son obedientes a pesar de que, ¿qué es lo que saben hacer los discípulos de Jesús? Pescar. Ese era el oficio de ellos, de la mayoría de ellos, su oficio era pescadores, entonces no había que ir a enseñarles a pescar.
dijeron, pero hemos estado, y le dicen, estábamos pescando, tratando de pescar toda la noche y no logramos nada. Por eso Pedro le dice, en nombre de usted, en nombre de ti, echaré las redes. Y qué sorpresa para ellos, qué sorpresa es encontrar esa cantidad de peces que tenían que llamar a sus compañeros, hacerles señas que fueran a ayudarles porque, nos dice el texto, se estaban hundiendo. Y es como dice Iván Darío. Iván Darío dijo que hay que dejar a subir a Jesús en la barca. Usted dice, ellos eran pescadores habían sido toda su vida, tenían experiencia y sin embargo no habían podido pescar. Pero qué diferencia hace la presencia de Jesús tan grande y maravillosa. Así es, Milena. Cuando nosotros tenemos esa presencia de Jesús en nuestras vidas, cuando lo invitamos, como nos dijo el oyente, a que actúe en nosotros, pues nuestra vida va a ser distinta, y lo pudieron comprobar ahí. O sea, ellos aceptaron, asumieron esa palabra que el Señor les dijo, y cómo se les muestra ese gran milagro de esa multiplicación de esos panes, de esos peces, que tienen que pedir ayuda para poderlos sacar. Si nosotros, como dijo nuestro oyente, dejamos que Jesús actúe en nosotros, si nosotros no actuamos por Él, es decir, nosotros no le imponemos nuestro querer, lo que nosotros queremos, sino que dejamos hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos dejamos transformar por Él, nuestra vida es distinta. Qué bonita palabra la que el Señor nos va mostrando hoy. Y en esa parte dice que tuvieron que llamar a los otros para que pudieran recoger todos esos peces, toda esa bendición que Jesús le dio. Y así es cuando nosotros, cada uno, nos disponemos a que Dios nos transforme, se empieza a transformar un hogar, una comunidad, una iglesia, un barrio, una ciudad, todos por la palabra del Señor que hace la diferencia. Daniela nos dice, la gente se acerca a Jesús para oír la palabra de Dios, y él se siente en la barca de Simón para enseñarles. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sus palabras traen salvación e implica a otros en su misión. Esos otros son pescadores que experimentan la fatiga del trabajo y el fracaso. Soy un pecador, dirá Pedro, abrumado por lo que va descubriendo de Jesús y lo que implica seguirle, que le supera. Ya lo decía Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia, al hablar de sí como siervo de los siervos de Dios. Hay en todo ello un referente que aporta mucha luz, incluso cuando la misión nos abruma o parece algo imposible. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. La abundancia fue tal que aún los desconcertó más. La autoridad de Pedro no está en su propio poder o eficacia. La misión que se les encomienda a los discípulos no depende de su destreza o capacidad. La misión y el seguimiento implican dejarse llevar por la palabra de Jesús y poner todo lo que eres a su servicio. Qué maravilloso eso, poner todo lo que eres a su servicio. Claro que sí, tenemos un oyente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Dolly. Dolly, buenas tardes. ¿Y cuál es tu aporte para esta tarde? Bueno, a mí me llama mucho, pues en sí, todo el Evangelio está hermoso, pero yo saco como dos partes. Por ejemplo, la primera puede ser en el versículo 2, donde Jesús vio dos barcas en la playa que estaban vacías, porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Entonces, yo lo veo como desde nuestra propia vida. Quizás Jesús nos ve a nosotros muchas veces como esas barcas que estamos vacías, y Él nos hace ese llamado como a Pedro, o sea, desde lo cotidiano. Pedro era un pescador, y muchos de nosotros en la vida cotidiana el Señor nos hace ese llamado a ser pescadores de almas, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces, es dejarnos como moldear. Pedro era, según lo que uno lee en las Escrituras, un hombre con una manera de ser fuerte. Pero más sin embargo, al escuchar la palabra del Señor y su llamado y lo que Él le decía, Él obedece. Se abaja.
y deja como el temperamento y obedece. Muchas veces nosotros creemos tener la razón y Jesús nos dice no, no es como tú crees, no es como tú dices, porque las cosas no se hacen porque tú crees que es con tus fuerzas, con tu gallardía, sino como yo te lo permito, como yo te doy la fuerza. Porque mismo la palabra en otro, no sé si en otro evangelio, yo creo que es en el Deuteronomio, donde hay una parte donde él dice que no creas que todo lo que tienes lo has logrado por tus propias fuerzas, sino porque yo te lo doy. Entonces a eso nos llama, no somos nosotros. Y él nos llama como a hacer eso, o sea, sean pescadores de almas, pero no vayan como ustedes, vayan siendo mis discípulos, mis instrumentos. Entonces esa parte, o sea, había mucho que sacar de ahí porque es hermoso, ¿cierto? La otra parte que también me gusta mucho, porque mira que en el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, le dijo Simón a Jesús, le dijo, ya me perdí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echa allí sus redes para pescar. Entonces, mira que yo creo que la parte honda de un lago debe causar un poco de temor pues para uno. Entonces muchas veces el Señor nos dice, yo no te necesito, o sea, lo que yo te mando a hacer no va a ser fácil. A lo que yo te mando no es tan sencillo. Yo te mando a los lugares que quizás tú tienes miedo de ir, quizás tienes temor y quizás tienes miedo de hablar. Pero obedece. Como Simón le dijo, yo ya hice todo eso, yo ya fui allá, yo ya estoy cansado, pero porque tú lo dices, voy a ir. Muchas veces a nosotros también decimos, en las situaciones que nos pasan, ¿cómo vamos a hacer? Y hablamos con el Señor y Él quizás nos dice, inténtalo de nuevo, es que no es por tus fuerzas, son por las mías, y a veces el miedo nos puede, o hacemos oídos sordos. Entonces es como ese llamado, vayan, que yo lo que necesito es que sean pescadores de almas, en lo que tú hagas, en el mundo en el que te mueves, rescata a aquellas personas que necesito que vuelvan a la barca, y la barca es la iglesia, los pescadores son ustedes, los que pueden traer esas almas a la barca que yo estoy necesitando. Ese es mi aporte. Amén, Dolly, muchas gracias. Gracias a Dolly por su reflexión. Tenemos más mensajes que nos han llegado a través de nuestro Facebook Live. Sí, señora. Está por acá Estela Gómez que nos dice, Jesús nos invita a dar a conocer su palabra. María Cristina Murillo García, gracias por este evangelio. Yoli Velázquez del Río está ahí juiciosa viendo y aprendiendo la lección divina. María Cristina Murillo García también está con nosotros. Elsa Inés Marroquín se queda con la frase, lo dejaron todo y le siguieron. Claudia Fuentes Morales, Jesús nos invita a no perder la fe en la dificultad. Nos insta a seguir a veces las cosas, nos invita a seguir. A veces las cosas no resultan a la primera, pero después entendemos por qué. El Señor siempre actúa en nosotros, jamás nos abandona. Actuemos también en Él, sigámosle. Nelson Saldarriaga, que Jesús entre en nuestras vidas y permanezca siempre con nosotros. Amén. Luz Cano, Dios nos llama a que seamos misioneros, nos llama como a Pedro, que trabajemos juntos con fe, con paciencia y dar a conocer su palabra. Amén. Sí, este evangelio es un evangelio muy conocido para nosotros. Es un evangelio que muchas veces lo hemos escuchado, pero me gusta ver que nuestros oyentes han participado y qué bueno es que cada uno le llega este evangelio de una manera diferente, cada uno experimenta el amor del Señor. Tenemos un oyente en línea, muy buenas tardes. Bueno. Kelimar Vargas Restrepo, una fiel oyente de la lección divina, nos dice, esta palabra nos invita a que si nos dejamos llevar de la palabra de Jesús, es Él quien nos conduce por los caminos correctos. No de nuestro parecer,
lo que nos lleva a caminos verdaderos, pues solo estaríamos haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Él nos lleva a pescar en aguas profundas, nos invita a la perseverancia, a que no nos rindamos, guiados de su mano poderosa, y que con certeza tendremos abundante bendición. Llenar las redes de su amor, de misericordia, de fe, de esperanza y de alegría. Ser pescadores de su amor y de almas para anunciar su poder. Un abrazo fuerte en el Señor. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, Marta? Bien, gracias a Dios, niña. Para la reflexión de este evangelio, me dice que Él es el pan que me alimenta todos los días. Porque mire que se hicieron a la orilla a escucharlo, y entonces, sí, es como ese pan que me alimenta el alma, me mantiene fuerte para poder luchar contra el mundo y contra todas las adversidades. Que tengan un santo y feliz día. Recuerden que las quiero mucho. Muchas gracias por su participación. Nuestros oyentes han dicho de este evangelio unos elementos muy importantes. La fe. Qué bueno es que el Señor hoy nos invita a no perder la fe, a estar abiertos siempre a su mensaje. El Señor les habló en ese tiempo a sus discípulos y les decía a ellos, mire, echen las redes por acá. Hemos escuchado también a nuestra oyente Dolly, todos estos elementos de los cuales ella nos habló. Qué bonito es que nosotros dejemos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y sintamos que Jesús siempre está con nosotros y sintamos que su amor y su misericordia siempre nos acompañan. Qué bueno que también a través de este texto nosotros nos preguntemos qué debemos dejar para seguir a Jesús, porque el texto de hoy termina diciendo que lo dejaron todo y le siguieron. Qué bueno que en esta tarde también le abramos nuestro corazón al Señor y en un momento de oración podamos respondernos esta pregunta. Lo dejaron todo y le siguieron. ¿Qué hemos dejado para seguir a Cristo? ¿Tenemos mensajes? Elsa Inés Marroquín, quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje del amor. Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección. El Señor nos sigue entonces llamando. Él no se cansa de llamarnos, Él no se cansa de invitarnos a estar con Él, Él no se cansa de decirnos, te necesito que formes parte de esta gran familia, que me ayudes, que seas esos brazos extendidos en la tierra para que me ayudes a llevar esa buena nueva a tantas personas que necesitan escuchar mi palabra. Qué bueno que hoy nosotros nos preguntemos en esta tarde, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y como les dije hace un instante, ¿cómo termina esta frase que nos deja este evangelio? Lo han dejado todo. Señor, también, ¿qué debo dejar para seguirte? De pronto mis egoísmos, de pronto cada uno en su corazón piense qué hay que dejar, qué debe dejar para seguir libremente al Señor. Oyentes que participan a través del 312-279-0170 y el 331-6087. Laura Ramírez nos dice, la palabra de hoy me queda en el corazón, siempre hacer la voluntad de Dios. Su palabra es palabra de autoridad. Bueno, que esta palabra que el Señor nos regala en esta tarde, qué bueno que nosotros en nuestros hogares la sigamos contemplando, sigamos meditando en ella. Pero tenemos más mensajes. Adelante. Por aquí nos escribe una persona que no escribe el nombre. Dice, le pido a Jesús que sea pescador de nuestras vidas. Solo Jesús de Nazaret por ser pescador de mi vida. Bueno, qué bueno es invitar a Jesús a nuestra barca, a nuestra vida, nos lo decían un oyente al inicio de
de la lección. Invitemos a Jesús a nuestra vida. En una de las canciones, ahora me acuerdo de la hermana Glenda, dice, invitemos al Señor Jesús a nuestras zonas más oscuras. Es decir, que Jesús nos conoce tanto, que Jesús conoce hasta nuestro pecado, conoce nuestra miseria. No nos dé miedo acercarnos a Él, no nos dé miedo poner en sus manos nuestra vida. Esa es la invitación de este evangelio. Pongamos en sus manos nuestra vida. Confiemos plenamente en su poder. Confiemos plenamente en su misericordia. Así lo hizo Pedro en ese instante, porque él se lo dijo. Qué tantas cosas nos dice el Señor y nosotros los pasamos de una manera desapercibida. A veces no nos damos cuenta que Jesús nos habla y Él nos habla a cada instante. Entonces, abramos nuestros oídos para que escuchemos esa voz de Dios que nos está hablando y que nos está diciendo, acércate a mí, ven a lo más profundo de mi corazón para que sirvas a los demás. Terminemos, hermanos, esta lección con una hermosa canción que nos invita también a su seguimiento. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador.